bien, muy buenas tardes, miembros de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza y personas que nos visitan. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar un instante sobre el problema que aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación, vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el tema madurar emocionalmente, el cual los estará apoyando la doctora Jacibe Gastelum con el desarrollo del tema. Adelante, doctora. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco de antemano tu presencia para tomar este tema muy interesante de desarrollo personal y desarrollo humano, lo cual nos va a ayudar a crecer un poquito más y poder entender un poquito más de nuestra vida y que podemos trabajar. Hola, buenas tardes. Pase, por favor. Y bueno, el tema es madurar emocionalmente. ¿Y qué es madurar emocionalmente? Al final de cuentas, madurar emocionalmente es un tema importante para un desarrollo personal y sobre todo para el desarrollo humano, ¿no? Porque madurar es lo que alcanzamos cuando ya no tenemos la necesidad de estar culpando o responsabilizando a las otras personas de lo que a mí me sucede, ¿sí? A grandes rasgos, eso es madurar emocionalmente y lo vamos a ir viendo en el tema del día de hoy. Y bueno, la vamos a empezar, por favor. Como dice aquí, ¿recuerdas cuando eras niño? La infancia es una época que para algunos pues fue muy maravillosa, ¿no? Para otros tantos no fue tan maravillosa, pero es por ello que volvemos y echamos una vista atrás, ¿no? Cuando nos agarra la nostalgia, mi niñez, mi infancia, cómo fue esos recuerdos, ¿no? De cuando éramos niños y que a veces queríamos crecer, ser grandes, trabajar en algo, teníamos el sueño con cumplir ciertas metas, alcanzar de trabajar y comprar una casa, etc. Muchos sueños empiezan a forjar en nuestra infancia y lógico, depende mucho del tipo de infancia que hayamos tenido, que ya lo hemos estado hablando, ¿no? Y que va a repercutir mucho en nuestra etapa adulta. En la infancia es el periodo en el que estamos descubriendo el mundo. A final de cuentas descubrimos pues lo que de cierta manera es aceptable, lo que no es aceptable, lo que nos dice esto es bueno, esto es malo. De cierta manera a veces es donde se aprenden los límites para ciertas situaciones o tomar decisiones. Y lógico, a la vez nos va dando de cierta manera seguridad en el caminar, ¿no? En nuestra misma historia. Y lógico, esto nos va a repercutir en nuestra etapa adulta. La que sigue, por favor. Y es en la infancia y la primera juventud, son nuestros padres o los cuidadores quienes se encargan de protegernos y de suplir las ciertas necesidades y no menos importantes de tomar decisiones por nosotros. Por ejemplo, a qué escuela voy a ir, cómo me voy a vestir, qué me voy a alimentar,
si estoy enfermo, qué voy a tomar, o si tengo que ver a algún médico, etc., etc. Son ciertos cuidados o ciertas limitantes que como niños o como cierta edad, pues no tenemos toma de decisiones. Y bueno, nuestros padres o nuestros progenitores o nuestros cuidadores son quienes toman esas decisiones y de cierta manera, pues somos dependientes de ellos, ¿sí? Es donde se empieza a forjar de cierta manera ciertos vínculos y ciertos tipos de apegos, ¿no? Que llevamos en nuestra etapa adulta. La que sigue, por favor. Y es por eso que crecer es una experiencia agridulce, porque como dice la adolescencia, ¿no? Cuando empezamos en la etapa adolescencia, viene de la palabra adolecer, de doler, donde vienen los cambios, ciertas experiencias, ciertos cambios en nuestro cuerpo que de cierta manera nos están denotando que pues dejamos de ser niños y vamos a empezar a tomar ciertas decisiones y el crecer, lógico, a veces nos cuesta mucho trabajo eh, entender que en esta etapa de nuestra vida tenemos que ir soltando, ¿no? A los papás o tenemos que ir soltando ciertos patrones donde nosotros mismos tenemos que hacer el compromiso, debería de ser lo más saludable, de hacernos responsables sobre las decisiones o las conductas que tenemos. Y lógico, lo cierto es que perdemos la comodidad y la seguridad, pero ganamos algo infinitamente valioso que es la libertad. Cuando nosotros aprendemos a madurar, porque no es lo mismo crecer que madurar, porque puedes crecer biológicamente, ¿no? Cronológicamente, tener 30, 40 años, pero si emocionalmente no has madurado, lógico, pues nada más has crecido, pero no has madurado. ¿Por qué? Porque el madurar emocionalmente se gestiona de otro tipo de situaciones y ciertas emociones y toma de decisiones que va pausando para decir esta persona, pues de cierta manera es madura, ¿no? Hay personas que con 30, 40, 50 años, hasta 60 años, pues se conforman de una etapa o de una manera demasiado infantil, ¿no? Que lógico, pues lo único que nos dice que han crecido, pero no han madurado. La que sigue, por favor. Y bueno, con el paso de los años, progresivamente debemos de tomar las riendas de nuestras propias vidas, ¿no? Y lo más inmediato es que trabajamos para hacernos cargos de nuestras necesidades básicas. Pero hay otros aspectos en los que también tenemos que aprender a responsabilizarnos y nuestros lazos afectivos, por ejemplo, o nuestra salud mental sobre todo, ¿no? Y te das cuenta que comienzas a madurar cuando llegas a entender que no todos los problemas los va a resolver mamá o papá o abuelo o tíos o maestros, o sea, cuando ya vemos que ciertas cosas o ciertos problemas los tengo que enfrentar yo y los tengo que resolver yo. Es cuando realmente empiezas a decir, estoy empezando a madurar, cuando tomo ciertas decisiones. Entonces nos damos cuenta que empezamos a madurar cuando llegamos a entender que no todos los problemas los va a resolver papá y mamá. Y les repito, hay personas que de 30, 40 años dependen de lo que les diga la mamá, si les resuelve, si que comen, que no comen, cómo se visten, todo, o qué me tomo si estoy enfermo, ¿por qué? Porque o qué hago si me siento mal, van y consultan a la mamá y lo que hacen es porque de cierta manera están responsabilidades, su bienestar a otra persona, le están delegando responsabilidades que ya no le corresponden, por eso les decía, el crecer es una cosa y madurar es diferente. Como dice una de las láminas aquí, en una de las pantallas, madurar es cuidar lo que dices, respetar lo que escuchas y meditar lo que calles también. Eso es internamente. La que sigue, por favor. Y bueno, es la forma en que manejamos esta responsabilidad donde radica la diferencia entre crecer y madurar. Si se fijan en la imagen, lógico, pues es una persona que de cierta manera es como un infante, ya después es un niño y después se podría ver que es un adolescente. Pero les repito, la edad no tiene que ver nada con lo que es la madurez. Y el tiempo pues siempre pasa inexorablemente y todos vamos a crecer. Cronológicamente todos vamos a crecer, todos vamos a ir cumpliendo años, pero la forma en que nos responsabilizamos de nuestras emociones es lo que nos va a determinar que podemos decir
que además de crecer, estamos madurando. Por ejemplo, aquí de la imagen que está abajo, de una duda, bueno, empiezas a buscar ciertas respuestas y bueno, al final, pues sorprenderte que tú mismo puedas resolver esos mismos problemas que se te dan y que te está poniendo la vida enfrente. La que sigue, por favor. Y como les decía al principio, madurez es lo que alcanzo cuando ya no tengo la necesidad de culpar a nadie, ni a nada, ni a nadie de lo que me sucede. Dejar de culpar a los demás es el primer paso para ser adulto. Cuando dejamos de culpar a las otras personas de lo que me sucede, de lo que me pasa, de cómo me siento, de qué es lo que tengo que hacer o qué no tengo que hacer, es cuando empiezo a decir que empiezo a madurar. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones es bien importante para madurar emocionalmente. No esperemos a que los demás nos sigan resolviendo la vida, nuestros problemas económicos, emocionales, de pareja, de familia, laborales o económica. ¿Por qué? Porque entonces sí, seguimos siendo ese niño, ¿no? Ese niño interno y que no debemos de pelear tampoco de dejar de ser niños, porque todos tenemos esa parte muy, muy interior donde está ese niño, ¿no? Que no lo debemos de perder, pero de cierta manera tenemos que ser ese niño saludable, ¿no? Que de cierta manera sabe hasta dónde y poner límites de nosotros como adultos, cómo tengo que o cuándo pedir ayuda, ¿no? No depender que todo me estén resolviendo en la vida. Que hay muchísimos casos, y yo creo que han de conocer a ustedes alguno, que sigue dependiendo de los papás completamente en todo. Y bueno, la que sí, como dice esta, madurar es aprender a buscar soluciones antes que culpables. Culpar a terceros de problemas, de tus problemas, no hará que estos se solucionen antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando culpables externos. Los únicos responsables de lo que nos pasa a nosotros mismos somos nosotros mismos. No hay más, no es mamá, no es papá, no es el entorno, o sea, somos nosotros mismos por cómo pensamos, por cómo sentimos, por las tomas de decisiones y que este es uno de los temas que voy a ser bien, bien repetitiva en esto, pero la toma de decisiones ante ciertos problemas es lo que nos va a dar la madurez emocional. Que si nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar. Nadie aprendemos, nadie nacimos con la inteligencia total como para no equivocarnos. ¿Quién no se ha equivocado? Al hacer una suma, una resta, como cuando íbamos en la primaria, ¿no? Que de cierta manera pues así como cuando nos enseñaron a sumar y restar y que al principio pues no sabíamos dónde acomodar el uno, el dos, bueno, con la práctica es donde empiezas tú a saber cómo van a ser los ejercicios en la vida diaria, ¿no? En la toma de decisiones. La que sigue, por favor. Y bueno, tomar decisiones va a implicar experimentar emociones relacionadas con el miedo. ¿Por qué? Porque todo nos va a generar miedo, todo cambio, toda decisión ante una problemática o ante un cambio, lógica, nos va a generar miedo. El miedo a no saber qué va a pasar, si me voy a equivocar, si no me voy a equivocar, si estoy en lo correcto, estoy incorrecto. Y por lo tanto, el miedo es a equivocarnos y la incertidumbre que esto nos da, que es por eso que muchas veces cedemos ese poder o esa, pues, pues sí, ese poder a otras personas y que otros empiezan a decidir por nosotros y a tomar decisiones por nosotros. Tanto así que a veces pues, nos vamos a bloquear y nos va a costar, pues nos va a costar mucho elegir nuestro propio camino u otro, ¿no? Como está aquí en la imagen, siempre pues tenemos que tener un plan A, un plan B, y bueno, me puedo ir por el plan A y si no resulta, pues me regreso y me voy por el plan B. Nunca hay que quedarnos con una sola opción. Siempre hay que buscar más opciones para resolver ciertos problemas en la vida. Por lo cierto es que todos vamos a equivocarnos porque cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Yo les decía que cuando volteamos al pasado casi siempre buscamos el sufrimiento, lo que nos equivocamos, lo que hicimos mal, lo que me equivoqué, lo que dije, lo que no dije. Pero bueno, de eso nada nos sirve para buscar un aprendizaje de aquellas cosas que de cierta manera me han llevado a mi presente, ¿no? Entonces, es el mismo proceso de aprendizaje, el cometer errores, el equivocarse, es lo que nos da la enseñanza. La que sigue, por favor. Y aquí es como les decía ahorita, ¿recuerdas cuando estabas aprendiendo a sumar en la escuela?
así como las matemáticas, así que a veces ni los números los hacíamos bien, que poníamos el 7 o el 4 al revés o el 5 al revés. Bueno, con la práctica uno empieza a hacer ese ejercicio donde empieza a madurar en esta parte, por ejemplo, en la escuela, donde sabes acomodar los números, así con nuestra vida. Cuando empezamos a hacer ejercicios y prácticas de empezar a tomar decisiones por nosotros mismos y correr ese riesgo de si me equivoco o no, es mi responsabilidad, pues de cierta manera nos va a dejar un aprendizaje. Al principio, dice, hacer las cuentas era muy complicado y cometíamos muchos errores, pero con la práctica, sumar se convierte en una habilidad básica. Así como el resolver problemas, por eso les decía en un tema pasado, que a veces de un problema, de una problemática hacemos un gran problema, ¿no? Porque hay cosas que tienen solución y podemos darle solución, hay otras que no, pero de cierta manera tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y sobre todo animarnos a quitarnos ese miedo de que me voy a equivocar, porque puede que no te equivoques a la primera, puede que sí, pero lo mismo es lo que te va a dejar el aprendizaje. Y como dice aquí, ¿o quién hizo la suma la primera vez que le pusieron la suma? Pues no, nadie. Fue a base de práctica. Así nosotros para poder madurar tenemos que practicar en la toma de decisiones. Por favor, la que sigue. En otra de las imágenes de las pantallas que están aquí en la sala, hay una imagen que dice, madurar es desarrollar la capacidad de decir la verdad sin tener ningún miedo a las consecuencias. A veces nos callamos, a veces mentimos por tener represalias, ¿no? Por no querer vernos señalados, pero cuando tenemos la verdad, pues no hay que tener ningún miedo en las consecuencias que vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que voy a perder amigos, que voy a perder ciertas oportunidades, pero no hay como ser sinceros con nosotros mismos y con quien nos rodea, porque de esta manera pues nos van a aceptar y van a ver que somos unas personas leales, confiables y sobre todo maduras, ¿no? Y bueno, asumir que nos hemos equivocado va a conllevar un complejo de proceso de reflexión y análisis de los hechos. Y es por ello que a veces es más fácil buscar razones externas que van a justificar nuestros errores. Siempre vamos a buscar un culpable como está la imagen, ¿no? ¿Quién toma esas? No, pues fulanita. No, es que ella me dijo, es que ella me comentó o él me comentó. Es que él me sugirió que fuera así, sí, pero el que toma la decisión es uno mismo. La otra persona te puede decir misa, pero si uno toma la decisión de hacerlo, ¿no? Ya es cuestión de uno. Aquí es donde entra en juego la culpa, porque a menudo cuando encontramos obstáculos o tenemos un problema, nuestra mente se afana en buscar culpables. Después de que buscamos el culpable, lógico, aparece en la gran mayoría, no en todos, porque hay personas que no tienen esa capacidad de sentir culpa, ¿sí? Pero la gran mayoría tenemos un sentimiento de culpa. Híjola, pues yo sé que no era así, pero pues ni modo, a alguien le tenía que pagar y no iba a ser yo, ¿no? ¿Por qué? Porque de cierta manera queremos evitar un conflicto, una confrontación o de cierta manera, pues que nos señalen, hey, te equivocaste. Entonces buscamos a alguien más que pague los platos rotos. Pero le repito, la gran mayoría tenemos ese sentimiento o esa sensación de culpa cuando culpamos a alguien por responsabilidad alguien por algo que no cometió y que sabemos que nosotros lo hicimos, ¿sí? Pero hay personas que no tienen esa capacidad, les voy a ser sincera, ¿no? Que llegan a ser los psicópatas o enfermos completamente insensibles, pero la gran mayoría sí sentimos esa sensación de culpa. Híjola, pues ni modo, lo están regañando cuando estábamos chicos que la mamá, ¿quién fue? No, pues fue mi hermano. Y nosotros sabíamos que entre nosotros no había sido el hermano, era yo y el al que le daban, pues era el hermano, ¿no? Lo castigaban. Y después, híjola, pues uno se sentía como con el corazón, ¿no? Y a veces ya de adulto le dice uno al hermano, discúlpame, sí, pues ya que, ya no tiene caso, ¿no? Pero tenemos esa sensación de culpa, pero es porque de cierta manera nos dio miedo enfrentarnos o responsabilizarnos de las situaciones. Y les voy a contar una historia así súper personal. Me acuerdo que cuando era pequeña, pues mi mamá trabajaba, ¿no? Trabajaba todo el día y estábamos pues todos los hermanos ahí, esperando que llegara mamá. Y una vez mi hermano me dijo, vamos al patio, me dijo, pues vamos a jugar. Y ya saliendo en el patio, mi hermano tenía una cartera de huevos y empezó a agarrar los huevos y se los empezó a aventar a una vecina, así por el patio, así para atrás, ¿no? Una barra.
El caso es que no, pues nos dimos la divertida de nuestra vida, ¿no? Agarramos toda una cartera de huevos. Mi pobre madre trabajaba mucho para darnos como el sustento y nosotros aventando la cartera de huevos. El caso es que llega mi madre al otro día, era sábado, era un viernes y el sábado quiso hacer desayuno y pues no había huevos. Para esto había ya un rumor en los vecinos de que la vecina de atrás, pues había una señora que le estaban haciendo brujería. ¿Cómo que le están haciendo brujería? Llegó la vecina enseguida. Fíjese que a la señora de atrás le están haciendo brujería porque mire que amaneció todo su patio lleno de huevos y babá y que no sé qué. Y pues era un caos total en toda la cuadra. Y mi hermano y yo calladitos así, ¿no? Como que, pues nosotros sabíamos la travesura que habíamos hecho, ¿no? Pero de cierta manera ocultábamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que mi mamá pues iba a haber una repercusión. El caso es que mi mamá abre muy, no, pues, ay, luego voy a ver a la señora, que no sé qué, sí, vaya, y platique con ella, y a ver en qué le podemos ayudar. Sí, dijo mamá, voy a hacer desayuno. Abre el refrigerador y se da cuenta, pues, que no hay huevos. ¿Cómo? Dijo mamá, se acaba de traer una cartera de huevos. Y mi hermana y yo viéndonos así como sudando por dentro y temblando porque sabíamos la que nos iba a tocar. El caso es que no se las voy a hacer larga, que mi mamá y los huevos. No, pues ya cuando nos vio a los dos viéndonos, ustedes fueron. ¿Quién fue? Y mi hermano, no fue ella. Y yo, no, mamá, fue él. Y así, ¿no? El caso es, yo le dije, mamá, fuimos los dos, pero él me dijo así, así, así. Caso que a los dos hubo castigo, ¿no? Total. Pero mi hermano rápido, fue ella, no, es que tú, no, tú me dijiste, yo no, yo nomás te veía, o sea, al final de cuentas, él quiso evadir, ya de grande lo platicamos y nos reímos y me pide disculpas, ¿no? Y me dice, ¿te acuerdas cuando hacíamos esas travesuras? Y mamá se ríe después de todas esas travesuras, pero decía, al final de cuentas, no me lo decían por el mismo miedo a las repercusiones de lo mismo que íbamos a hacer. Pero esas son travesuras infantiles que con el tiempo uno, si le deja un aprendizaje lógico, pues va a aprender de que, pues lógico, le va a generar cierta culpa. ¿Por qué? Porque hasta todo el vecindario teníamos todo espantado con el caso de que estaba embrujada la señora y no sé qué, que porque el señor tenía otra amante. Y bueno, se hizo toda una historia de terror por una travesura y que, bueno, a final de cuentas, asumimos tarde, pero lo asumimos y sobre todo que de cierta manera pues tuvo repercusiones. Es por eso que se genera el miedo, porque sabemos que de cierta manera cuando decimos la verdad va a tener consecuencias, ¿no? Más cuando son travesuras o son ciertas cosas que hacemos que sabemos que no están correctamente y que de cierta manera va a generar incomodidad a otras personas. La que sigue, por favor. Si ve mi hermano este video va a decir, qué bueno que no dijiste nombres. Pero bueno, los que saben quién es mi hermano saben quién es. Y bueno, sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Les puedo asegurar que después de ese evento, pues supimos que eso no tenía que ser así, no podíamos jugar ni con las cosas de la casa, ni con las otras personas, porque a final de cuentas no nada más hubo conflicto en casa, ¿no? Por la cuestión de que nos quedamos a desayunar ese día, y sino que espantamos a toda la cuadra, ¿no? Pero, pues de cierta manera, en una etapa de niños a lo mejor no puedes entender la situación, lo aprendes ya que estás maduro. ¿Por qué? Porque yo le digo a mi hermano, si ahora uno de tus hijos o mis hijos o los nietos harían eso, pues lógico, nosotros sabríamos que es una travesura y a qué grado pueden llegar a ser los niños, ¿no? Pero eso es lo que te da el ser humilde, ¿no? Cuando omites tus errores, que sabes que de cierta manera tienes que ser inteligente y aprender de ellos. ¿Para qué? Para no volverlos a cometer. El que sigue, por favor. Tanto así que también yo creo que a alguno de ustedes les ha pasado que en ocasiones cuando vamos caminando y nos tropezamos con algún objeto animado, en este caso un carrito o algo que no debe estar por el camino, lógico nos tropezamos o que nos levantamos y que nos golpeamos con la cama, ¿no? Típico que te levantas con la pata de la cama y te das un golpazo en el dedito, en el dedo, en el tobillo, lo que sea. Lógico, pues te vas a molestar mucho con la cama y con el juguete o con quien lo haya tirado, con quien la ha puesto aquí. Y dice, ¿nunca te ha pasado que vas, dice, distraído por el pasillo, chocas con un juguete que no debería estar ahí?
haciéndote daño justo en esa parte tan dolorosa de la punta de los pies. Sin pensarlos, te escuchas a ti mismo criticando al maldito juguete. Ay, maldita cama, ay, maldito juguete, o lo que te haya hecho daño en ese momento, lo maldices. Y bueno, es natural, porque la misma frustración del momento va a buscar un culpable. Y en este caso, pues puede ser la cama, el juguete, lo que te hayas tropezado. A veces hasta el hoyo si vas caminando, el escalón que no vistes y que te doblaste el pie. Pero, como dice aquí, la frustración va a buscar culpables. La que sigue, por favor. Y bueno, esta de la piedra es, es una historia, una paradoja que dice, la piedra, dice, o una enseñanza más bien. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino, cansado, lo utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura que pueda haber. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Entonces, si se fijan, cada uno, bajo ciertas circunstancias o contextos o situaciones, vamos a hacer que de una piedra vamos a darle lo mejor o lo peor de cierta situación. Sí, porque el distraído, como dice aquí, pues se va a tropezar con ella y se va a enojar y se va a frustrar y se va a sentir incómodo. Lógico, el violento lo primero que va a hacer, como dice aquí, aprovecharla para aventársela a alguien más, ¿no? Y lógico, el emprendedor va a ver cómo construir algo con ella. Así, el campesino, muchas piedras que no, quien no se asenta en una piedra cuando está cansado, ¿no? Las piedras a veces no son para tropezarnos, ¿no? Sino como para violentar a alguien, sino para descansar en ellas. Entonces, va a depender del contexto, la situación, el evento en el que nos encontremos, porque pues ha servido para de gran enseñanza que una misma cosa puede generar muchas, muchas situaciones. La que sigue, por favor. Y que de cierta manera, pues la podemos utilizar para nuestro propio crecimiento personal, que es lo que les decía yo, que este tema de cierta manera nos ayuda cuando aprendemos a madurar emocionalmente, a tener un desarrollo humano y personal para dejar de culpar a los demás por mi propia existencia a veces, ¿no? Que a veces se llega a ser como extremo. Pero ¿qué pasa? Dice, cuando el obstáculo con el que nos encontramos es algo más importante que un juguete en medio del pasillo. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un divorcio, cuando nos enfrentamos a una adicción, cuando tenemos problemas laborales, cuando tenemos problemas familiares o alguna pérdida familiar. ¿Cómo es que nos enfrentamos a estas situaciones cuando el objeto no es inanimado, como una piedra, un juguete, o un escalón, o una mesa, una silla, una cama? Pues sí, podemos sacar nuestra frustración con ellos, pero pues el otro simplemente no va a responder. Pero cuando son personas que de cierta, o situaciones que de cierta manera van a causar una repercusión física y emocional, como son las relaciones interpersonales, como es caer en una adicción, los problemas laborales o familiares, lógico, va a conllevar pues un desgaste emocional bastante severo. Y díganme, aquí, por ejemplo, ¿quién no ha tenido un problema familiar, laboral o de otro tipo de índole que no sea con un juguete inanimado? Todos hemos tenido problemas que tenemos que enfrentar y sobre todo buscarles una solución. Y lógico, si no reflexionamos, si nos dejamos llevar por las emociones, la culpa es algo que va a aparecer como con luces de neón en nuestra mente, ¿no? Va a aparecer con lucecitas así que nos empiezan a indicar que hay que buscar un responsable. Puede que echemos la culpa a los demás, a la circunstancia e incluso a nosotros mismos. A veces nos llegamos a culpar nosotros mismos por ciertas situaciones, por ciertos eventos, por alguna relación que a lo mejor no funcionó, porque a lo mejor la situación laboral nos está dando y nosotros mismos cargamos con culpas o responsabilidades que a veces no necesariamente son todo nuestra culpa, nuestra responsabilidad, porque en relaciones de pareja, para que una relación de pareja funcione es de dos, no de una, y casi siempre a veces nos echamos todo el paquete como si fuera toda nuestra responsabilidad, ¿no?
ilógico, pero párate a pensar en qué nos ayuda la culpa o culpar a otros. ¿Por qué creen que culpamos a otros? Y piénsenlo tantito ustedes cada uno, no me lo digan, pero queda como reflexión. La que sigue, por favor. Y bueno, cuando culpamos a otros o a nosotros mismos por lo que nos sucede, estamos centrándonos simplemente en las emociones y sobre todo en las actitudes negativas. Pues nos va a invadir la ira y la frustración. Vamos a sentirnos tristes, nos vamos a sentir rencorosas y por lo tanto no vamos a avanzar. En resumen, nos vamos a empezar a hacer o vivir a ser más infelices. ¿Sí? Porque el día a día, pues hay días que son exageradamente buenos, agradables, todo sale a la perfección, no hay ningún conflicto, pero hay veces que hay días que no son totalmente agradables, no son perfectos y que de cierta manera van a tener sus altibajas, pero va a depender de nosotros con qué actitud y sobre todo qué tanto va a repercutir en mis emociones y qué actitud voy a tener ante ellas, si van a ser positivas o negativas. La que sigue, por favor. Sin embargo, dice, si atravesamos esas emociones negativas y llegamos al otro lado, nos vamos a dar cuenta que más allá de que quienes sean los culpables, existe algo mucho más útil. Es emprender una acción que nos va a ayudar a cambiar la situación, que es lo que les digo, cuando ya buscamos la acción, el buscar, el resolver el problema, es cuando va a cambiar de dejar de buscar culpables, ¿sí? Cuando empezamos a buscar qué hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que enfrentar con esta situación de una manera, pues a lo mejor en el momento no tan positiva, pero tengo que buscar una solución a mis problemas económicos, familiares, de pareja, de trabajo, personales, que me tomen a hacer cambios, ¿no? O actuar. Cuando la gente se queda sin actuar, lógico, se deprime, se va la tristeza, y le inundan pues emociones demasiado negativas. La ponemos en estados más negativos. Y si buscamos soluciones, estaremos mandándonos a nosotros mismos el mensaje de que sea lo que sea que haya fallado, podemos tratar de arreglarlo y vamos a trabajar en ello. Cuando ponemos esa actitud de acción, de saber pues que por algo estoy viviendo esto y necesito poner acción o manos a la obra. O sea, ya no hay más que actuar para buscarle una solución. Y bueno, este es un ejemplo que me gustaría que ustedes mentalmente lo hicieran. Normalmente cuando yo lo hago en una clase o ante un grupo con personas que tenemos como tipo talleres, pues sí se hace el ejercicio de escribirlo, pero si se la llevan de tarea, pues es hacer, recordar alguna situación parecida que te ha pasado por algo injusto, por ejemplo. Piensen en algo que haya sido injusto, que les haya parecido injusto para ustedes. Les puse el ejemplo, por ejemplo, con mi hermano, cuando él me echaba la culpa de que yo había hecho la travesura, ¿no? Pues lógico, pues en cierto momento, pues a mí sí se me hacía injusto que a mí me tenían que regañar y a mí me iban a reprender cuando el que fue el de la idea y todo, porque yo de veras no agarré un huevo y lo tiré, todos los tiró él, pero a mí me echó la culpa. Entonces, lógico, se me hace algo injusto, ¿sí? Y a veces, pues se siente dice, te sientes mal repasando a tu mente la situación o te quejas de ti mismo por las situaciones. A veces cuando empezamos a buscar que hemos vivido algo injusto, lógico, nos vamos a quejar de nosotros mismos y de la situación, ¿por qué me pasa a mí? O todo me pasa a mí, empezamos como que a agravar más la situación y empezamos a traer todos esos pensamientos negativos que nos van a inundar y sobre todo van a disminuir el estado de ánimo que en un momento hubiera sido agradable a una forma desagradable, ¿no? Y de cierta manera van a aparecer la frustración, el coraje, el rencor con uno mismo, ¿no? Y lógico va a buscar culpables fuera del mismo porque esa es una reacción humana, es inevitable. La gran mayoría siempre buscamos a alguien más. Cuando vamos en el carro y que alguien se nos avienta, ve, la mujer no sabe, a lo mejor yo iba distraída o a lo mejor yo iba, cuando llega a haber un evento de que te lleguen a chocar o que a veces hay algún accidente, pues lógico, siempre va a haber un culpable porque de cierta manera uno hizo la acción, ¿no? De no estarse fijando. Pero por eso pasan los accidentes
Por eso hay que estar atentos y simplemente pues no buscar externamente culpables de las acciones que a veces podemos cometer. La que sigue, por favor. ¿Estás estancado pensando en lo que pasó, que pertenece al pasado? Y como les he dicho, el pasado no se puede modificar. Les he explicado que el pasado nos sirve para aprender. ¿Por qué? Porque a veces el mismo pasado, cuando nos volteamos a buscar, nos va a causar resentimiento, coraje, frustraciones del haber hecho o no haber hecho, de la toma de decisiones que a lo mejor me equivoqué, sí me equivoqué, pero el pasado no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es el presente. Y cuando la gente vive en el pasado, casi siempre va a generar culpa por las cosas que hizo o no hizo, o de los errores que cometió. Y al lugar de buscar un aprendizaje, que es lo que se debe de esperar o se debe de trabajar, en buscar un aprendizaje en el pasado de los errores o de las decisiones que tomamos en ciertos momentos, pues nos va a generar culpa, ¿sí? Y la culpa, lógico, nos va a bloquear, nos va a dejar estancados y dejamos de vivir nuestro presente, a disfrutar las cosas nuevas, que a lo mejor podemos tener muchas situaciones en el presente que son agradables, que podemos disfrutar, pero dejamos de disfrutar porque estamos anclados en nuestro pasado, por la misma culpa que nos genera. La que sigue, por favor. Pero bueno, si cambiamos el chip y decidimos hacer algo al respecto, quizá podemos concretar una revisión y ponernos a estudiar que lo que hiciste pudo haber fallado, también pedir ayuda, las emociones van a cambiar. El ejercicio de que cuando algo pase y que te sientes así muy frustrado y de cierta manera no hayes una salida, yo les repetía y les recomiendo mucho, les aconsejo que lo escriban la situación que están pasando, aunque pareciera tonto, a veces que no podría funcionar, funciona mucho cuando uno escribe las situaciones cuando tiene una problemática, cuando está en una crisis emocional, el escribirlo a sí mismo les va a ayudar a soltarlo y sobre todo darse cuenta de las soluciones que puedes encontrar, porque ahí mismo cuando nosotros empezamos a escribir, empezamos a soltar todo aquello que nos aqueja, nos molesta, nos frustra y de cierta manera, a pesar de que nos va a servir para liberar todas las emociones negativas, después de revisar lo que escribimos, podemos encontrar la solución ahí mismo. Nosotros mismos tenemos la solución para resolver nuestros problemas, pero a veces estamos tan atareados y tan acongojados con las situaciones que pues nos bloquean, ¿no? Y lógico, la frustración se va a convertir en motivación. Madurar es aprender a pasar del primer estado al segundo, o sea que vamos a pasar de nivel. El hecho de que la frustración la convirtamos en motivación se va a necesitar de que nuestro propio hacer consciente a veces lo que traemos inconscientemente cargando, ¿no? Tenemos que buscar algo que nos genere buscar una solución a nuestra problemática. Todos tenemos problemas. No hay alguien que en esta vida que no tenga problemas o que tenga la vida perfecta. No la conozco. Y lógico, lo que hay que hacer es buscar soluciones. Cuando se buscan soluciones y actuamos, es cuando dejamos de ser niños y empezamos a trabajar por nuestro bienestar y a alcanzar una madurez emocional. Cuando no dependemos de otros ni de nadie para que nos resuelvan nuestros problemas. A veces sí hay que pedir ayuda, pero no necesariamente toda la vida podemos estar buscando que alguien más resuelva nuestros problemas. La que sigue, por favor. Así que la próxima vez que algo te salga mal y te encuentres buscando culpables, piensa lo mejor que puedas hacer por ti es tratar de pasar página y buscar soluciones. Yo les pongo el ejemplo a mis pacientes cuando están así como súper abrumados o afligidos. Es como cuando escriben sobre una hoja. Están escribiendo su historia y es que tengo esto y esto y esto y le dan vuelta a la hoja. No, no vuelta, sino que están encima reescribiendo y reescribiendo y llega un momento en que saturan tanto la hoja que ya no hay espacio ni se entiende lo que escribiste. ¿Por qué? Porque estás tan saturado, tan saturado con lo mismo que no te das la oportunidad de darle vuelta a la hoja y escribir en algo limpio, algo que sea entendible y que te dé una solución. Cuando uno hace el ejercicio de darle la vuelta a la página, es buscar una solución, no quedarte estancado en lo mismo,
porque es como escribir, sobreescribir, 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 y que a veces como ejercicio sí es válido, es terapéutico, que hagas ruedas, que hagas espirales. ¿Por qué? Porque libera tu mente, pero a veces se satura tanto la imagen que plasmaste por primera vez que ya no logras distinguirla. Así pasa con los mismos problemas, que en lugar de buscar o encontrar una solución, las bloqueamos. Y lógico, las emociones negativas van a ser inevitables, pero si buscamos soluciones en vez de culpables, en algún momento nos vamos a dar cuenta de que hemos dejado atrás y estamos avanzando hacia nuestros objetivos. Es cuando podemos decir que estamos empezando a madurar. Como les decía, cuando empezamos a buscar soluciones a nuestros propios problemas sin miedo a las consecuencias y sin que nos paralice la culpa o sin buscar responsables fuera de, lógico, se empieza a madurar emocionalmente. La que sigue, por favor. Y bueno, empiezas a madurar cuando dejas de quejarte por todas las consecuencias que tú mismo has generado. Porque otra de las cosas, cuando nosotros mismos nos autoflagelamos, nos tratamos, nos decimos, soy un tonto, soy un menso, siempre me equivoco, o sea, siempre culpándonos por las cosas o los errores que hemos cometido, lógico, esto nos va a afligir y de cierta manera el estado de ánimo nos va a disminuir y de cierta manera nos va a generar cierta incomodidad. Pero cuando empezamos a madurar y dejamos de quejarnos, hay gente muy quejosa. Cuando la gente que se la lleva quejando, créanme, es completamente infeliz y se la llega pensando, fantaseando en un mundo ideal, donde a veces, por no poder controlar ciertas situaciones, lógico, les genera incomodidad. Pero la gente que se queje, y se queje, y que ustedes vean y que conozcan, esa gente no es feliz con nada, así le ponga las cosas como él las dice, siempre les va a buscar algo negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque son tan infelices y que de cierta manera te incomodan y te contagian a veces, que llega a ser pues muy cansado cuando empiezan a decirte lo mismo, lo mismo, lo mismo, y es cuando hablamos la vez pasada del camión de la basura. Nosotros permitimos que las personas a veces desahoguen o tiren toda su basura a nosotros, que nosotros mismos cargamos con la basura de otros y lógico, nos cansamos. La que sigue, por favor. Y bueno, madurar. Redefiniendo el concepto, crecer como persona es parte del desarrollo natural. Como les decía, el crecer cronológicamente o de edad no tiene nada que ver con lo de madurar. El desarrollo natural de los seres humanos, pero no por ello significa que sea sencillo. Ser adulto requiere decir de crecer y adoptar valores y objetivos de la vida. También requiere renunciar a algunas cosas para conseguir el objetivo, responsabilizarse de los propios errores y tolerar la frustración del día a día. Madurar no significa perder el niño que llevamos dentro. No dejarlo salir ocasionalmente convierte a las personas demasiado rígidas. Es lo que les decía al inicio. Hay que también cultivar y dejar salir al niño que tenemos dentro, ¿no? Divertirnos, bromear, confiar, en la búsqueda de descubrir cosas nuevas, divertirte. ¿Por qué? Porque cuando no, lógico, nos convierte en personas frías, distantes y sobre todo muy rígidas. Porque los niños eso es lo que hacen, disfrutan el momento, disfrutan el día. Ellos pocas veces se acuerdan de lo que pasaron ayer y si lo recuerdan, lo dejan ahí como algo, sí me pasó y ya, pero se ubican en su presente, disfrutan el momento, cosa que como adulto no lo hacemos. Pero hay que dejar que el niño domine, no hay que dejar que el niño domine y obstaculice la vida de adulto, como es el caso de Peter Pan. Ya ven que Peter Pan no quería crecer. ¿Por qué? Porque de cierta manera el crecer era tener responsabilidades. Y muchas veces nosotros como adultos queremos tirar la toalla, ¿no? Dar marcha atrás. Y cuando se hace la pregunta, y muchas veces, a veces sin decir la pregunta, dices, ay, ¿cómo me gustaría volver a ser niño? Ay, o me gustaría volver a mi infancia. Uy, pues sí, lógico que de cierta manera te cansa a veces ciertas situaciones en tu etapa adulta o las responsabilidades que tenemos como adultos que añoramos nuestra infancia. ¿Por qué? Porque en la infancia
pues no sabíamos lo que era pagar la luz o tener un compromiso con hijos o esposo o trabajo, o sea, todo se nos daba. Vivíamos en una zona de confort a gusto, felices, o sea, el niño es feliz y todos tenemos ese niño interior, pero a veces cuando tenemos ese niño interior y lo dejamos ver más que al adulto que tiene que ser responsable, lógico, nos pasa lo de Peter Pan. Y yo he tenido pacientes que se les llama el síndrome de Peter Pan, que tienen 30, 40 años y se comportan como niños. Quieren seguir siendo los niños de casa, siguen comportándose como niños, no quieren tener responsabilidades y de cierta manera, pues no están aceptando su propia realidad. ¿Por qué? Porque les es cómodo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la vida se les ha facilitado para que los de alrededor le ayuden a tener ese trastorno. Y es un trastorno que se le llama como tal. Dentro de la psicología nosotros lo vemos como Peter Pan. Él es diversión, disfrutar, vivir el momento, pero sin responsabilidades. Lógico, lo que conlleva una etapa adulta es tener responsabilidades. Entonces, pues hay que no dejar que se nos convierta un Peter Pan, ¿no? Sí hay que llevarlo, disfrutarlo, sacarlo de vez en cuando, pero también asumir que somos adultos y asumir las responsabilidades del adulto, ¿no? Y enfrentar los problemas que conlleva el ser adulto. Y bueno, es imprescindible una relación de comprensión y cariño entre el adulto y el niño interior, pues madurar exitosamente consiste en lograr mantener un equilibrio entre ambas partes de la persona. ¿Por qué? Porque recordemos que también dentro de esos niños interiores a veces aparece, decimos nosotros los psicólogos, el niño malcriado, ¿no? El berrinchudo, el que quiere salirse con la suya, porque no todos los niños son felices y son de cierta manera empáticos, ¿no? Disfrutan. Hay unos que son berrinchudos y que son prepotentes o son... Entonces, a veces sacamos ese niño que a veces no es tan saludable. Hay que sacar el niño que sea divertido, el que disfrute, pero de cierta manera tener ese equilibrio con la etapa adulta que tenemos para tomar decisiones y sobre todo de si he madurado emocionalmente. De eso más que nada se trata el día de hoy. Y bueno, hasta aquí el tema. El que sigue creo que es darle las gracias. Si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Ahí Gerardo les pasa ahorita el, Buenas tardes, alguien que quiera hacer alguna pregunta, que tenga algún comentario extra. Adelante. por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí el tema que viene siendo madurar emocionalmente. Me gustaría saber en ocasiones cómo lidiar con personas que no son maduras emocionalmente. O sea, yo sé que quizá es difícil eh, tratarlas o manejarlas, Ujú, porque en las situaciones de día a día pues cambian. ujú, Primero son un poco maduros, luego ya no. ujú, Y cómo eh, entrar, no en conflicto con ellos, pues, sino ujú, poder yo también madurar y saber manejar esa situación ujú. para no tener conflictos. Ahí yo creo que hay que trabajar la asertividad. Hay que saber cuándo, en qué momento, de una manera clara, precisa y de frente, tranquila, decirle, sabes que está siendo muy infantil si es que estás viendo que ha tenido o está teniendo una conducta infantil hacia ti o hacia lo que estás viendo, ¿no? Con todo respeto, te voy a comentar algo, pero siendo asertivos, no en plan de juzgarlo, no en plan de criticarlo, porque pues, se puede ver como tal, ¿no? A veces se sienten juzgados o criticados simplemente como comentario, de una manera, ¿sabes qué? Buena onda, he observado este. Hay personas que lo toman para bien, ahora a lo mejor no me lo había tomado bien o no lo había visto como tal, pero hay personas que lo van a tomar muy personal, pero va a depender de ello y eso trae las cosas, no tomarlo, si él lo toma mal, pues es problema de él. Al menos tú ya le dijiste para que de cierta manera abra los ojos o prenda las lucecitas de alerta. Pero si no, no engancharse tampoco. Ay, no me hizo caso, mira, yo le he dicho que esto, que el otro, y que no es así porque es infantil. Pero pues es decisión de ellos también si quieren cambiar o no, o darse cuenta. Nosotros, de cierta manera, ¿qué podemos hacer? Si podemos, si tenemos la posibilidad de decirles que están siendo infantiles o que tienen que ubicarse en su etapa ya de adultos, pues decírselo de una manera asertiva, nada más.
Y ya si ellos toman la decisión de seguir igual, pues adelante. Tampoco culparse o responsabilizarse por las decisiones que ellos tomen, porque es ya decisión de cada uno. Ujú. Sí, acá, por favor. Me llamó la atención la palabra que venía ahí en una de las láminas que decía que parte de la madurez o alcanzar la madurez es que no mezcles las emociones. ¿Estoy bien con lo que entendí? Las emociones. Sí. O sea, entendí que no debes de meter las emociones, pues. Bueno, a final de cuentas, somos seres emocionales y de cierta manera van a aparecer las emociones. El saberlas canalizar y guiar o darles una fluidez, esa es la diferencia de ser maduro o inmaduro. ¿Por qué? Porque de cierta manera, si estás molesto, porque van a aparecer ante ciertas situaciones, ante cierta problemática, pues un enojo, una tristeza, pero una persona madura debe saber, hey, pues estoy a aceptar qué es lo que estoy sintiendo. O sea, van a aparecer, pero el saber cómo canalizarlas es lo que te hace ser de cierta manera emocionalmente maduro. Donde puedo pedir ayuda o puedo escribirlas o puedo sacarlas de una manera también que sea más saludable, como escribir, como gritar, como no gritar a la gente, pero irme ya a lo lejos y gritar, a lo mejor estoy tan molesta y no hacer un caos en mi casa con mi pareja, con mi familia. A lo mejor me voy, me pongo a caminar y se me baja la sensación o la emoción que siento en una cuestión de ira o de coraje y ya cuando estoy más tranquila, entonces sí, platicarla. Pero a veces no somos tan asertivos en sacarlas de una manera que sean saludables, siempre explotamos, pues. O sea, sí van a aparecer, pero emocionalmente hay que saberlas cómo expresar. Gracias, sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Con gusto la pueden realizar. Ok. Bueno, pues si no hay más por aclarar o por comentar, agradezco de antemano su atención por el tema brindado y pues agradezco a las personas que están conectadas vía Zoom y a ustedes que estuvieron presencialmente, agradezco su atención. Gracias. Buenas noches. Muy bien, compañeros. Hasta aquí la reunión del día de hoy. Damos gracias a la doctora Jacibe Gastelum por el apoyo con el desarrollo del tema. Creo que no nos quedó ninguna duda y eso es bueno, ¿verdad? Ok, compañeros, de acuerdo a nuestra novena autonomía, nuestros compartimientos y experiencias no se deben de divulgar porque son personales. Vamos a dar por terminar la reunión pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Agradecemos su asistencia y que tengan muy buena noche.